Bueno, Melina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros en Contenidos en Red, un ciclo de diálogos que nació desde el Consejo General de Educación en este tiempo de pandemia, con temas vinculados a la educación y en particular no podía faltar las tecnologías en este espacio, así que bienvenida a este espacio. Para todos quienes nos están viendo y escuchando, Melina Masnata es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, también es magíster y especialista en tecnología educativa de la misma universidad. También es emprendedora social en temas de educación y tecnología, lo que nos atraviesa en esta charla del día de hoy, con perspectiva de género. Y también es cofundadora y actualmente directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que, bueno, desde el 2015 buscan reducir la brecha de género en tecnología. Bienvenida, Melina, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lucina, por este espacio y por también generar esta plataforma que, como bien decís, es desafiante y es necesario tener estos diálogos para ir construyendo no solo respuestas del presente, sino también proyectarnos hacia ese futuro cercano que queremos y que nos merecemos desde este lugar y atravesando la educación para que sea una educación, como siempre decimos y deseamos, de calidad e inclusiva. Bien, como también hacía hincapié al inicio, yo hablaba de Chicas en Tecnología, quisiera que nos cuentes cómo nace y qué es, y bueno, cuáles son las perspectivas al corto y al mediano plazo con Chicas en Tecnología. Bien. Bueno, Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro que nace en Argentina en el 2015, de alguna manera buscando responder a cómo podíamos reducir la brecha de género. Al principio decíamos cerrarla, pero después, conforme fueron pasando los años, este tema vinculado al acceso y sobre todo a los temas de género con foco en mujeres, fue creciendo y fuimos teniendo otras informaciones. Y entonces hoy ya sabemos que no lo vamos a ver a ese cierre, sino que podemos trabajar para la reducción de la brecha de género en tecnología, en particular en todo el ambiente emprendedor tecnológico, que no solamente son las grandes compañías que conocemos por ahí más usualmente, sino también es la posibilidad de emprender desde el lugar en el que vos estás, con la tecnología que tenés a disposición, y es uno de los grandes faltantes, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Cuando nos organizamos y empezamos a generar esta organización, lo que nos pasaba es que no habían datos, y entonces empezamos a profundizar también y a generar un área propia, que es el área de investigación, donde nos fuimos dando cuenta que no solo no había mujeres en nuestros ámbitos más cercanos, sino que también lo más desafiante es que no había mujeres eligiendo estas carreras, estudiando estas carreras. Entonces la proyección en años también era mucho más compleja. De hecho, hicimos una investigación haciendo un pedido de acceso a la información pública, que es algo que puede hacer cualquier persona como ciudadana, y organizamos información de todas las universidades y los institutos de todo el país, de carreras vinculadas a lo que tiene que ver con lo habilitante, a la programación en ese momento, y con 5 años de información, y encontramos el dato que solo el 16% de las personas que se inscriben en estas carreras son mujeres. Por lo tanto, también estábamos ahí alertadas de que teníamos que ir un paso antes. Todo lo que hacemos hoy en Chicas en Tecnología es trabajar con adolescentes, para que esas jóvenes decidan estos espacios como espacios de creación, de proyección, y por otro lado, lo que fuimos aprendiendo a medida que íbamos creciendo, es que no podíamos hacerlo de una manera solitaria, sino que necesitábamos articular con diferentes organizaciones, tanto las escuelas secundarias, los municipios, los espacios en donde están circulando estas juventudes, porque también nos pasaba que, por un lado, las chicas estaban en nuestras propuestas, les encantaban, las atravesaban y querían seguir aprendiendo más, o elegían estudiar estas carreras, y cuando se acercaban por ahí a los institutos de formación o a las mismas universidades, se encontraban con el desafío de que no estaban preparados estos lugares para recibir jóvenes, adolescentes, mujeres. Entonces,
ahí empezamos a darnos cuenta que teníamos que empezar a trabajar también en conjunto con toda la sociedad. O nos pasaba que también los medios periodísticos hacían alusión o menciones y todavía seguían con este gran desafío que al día de hoy también lo sostienen, sobre qué significa también las cuestiones de género. Entonces siempre decimos que en Chicas en Tecnología nos encargamos de reducir la brecha de género, pero lo hacemos motivando, formando, pero también acompañando a la próxima generación de jóvenes o de líderes, mujeres líderes en tecnología. Y Bueno, lo hacemos de una manera sistémica. qué mejor esto que nos apuntás respecto a reducir la brecha de género, pero también acompañado de un proceso, de una investigación que hubo antes de, ¿no? O sea, por allí yo seguía tus charlas y demás, y bueno, a más tecnología, menos mujeres, decía una de tus investigaciones respecto a esto que estás mencionando de los datos. Qué mejor, y a lo cual nosotros desde el Consejo General de Educación y desde la coordinación a mi cargo también apuntamos a esto, a tomar decisiones basadas en evidencias, basadas en datos y en información que es pública, así que plenamente compartimos eso, y insisto, ¿no? Qué mejor que reducir la brecha de género teniendo en cuenta estos datos, pero también el trabajo en red, el trabajo articulado, no solo con el sistema educativo a nivel superior, sino también en el nivel secundario. Vos también mencionaste el trabajo con organizaciones y con municipios, y eso también habla hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En ese sentido me quedo pensando cómo fue la recepción de esas chicas al ser interpeladas, ¿no? Para hablar o para participar de actividades que tienen que ver con la tecnología. Sí, en general la recepción es buena, lo que nos tiene que fortalecer es cómo llegamos a esas chicas, porque es importante que entendamos que a veces pensamos las personas más adultas que a las personas más jóvenes no les interesa involucrarse, sobre todo porque en Chicas en Tecnología tenemos una perspectiva que va con la tecnología con impacto social, entonces eso ya también trae otro tipo de enfoque de la tecnología, y es interesante porque lo que más hacemos es traducir, ¿no? Y mostrarles que este es un espacio para ellas, que puede haber una mujer argentina que esté en cualquier provincia y que quiera desarrollar tecnología con impacto social o que pueda desarrollar emprendimientos o lo que le interesa hacer, ¿no? Muchos de los mensajes siempre están más enfocados para otro perfil y por eso las personas también adolescentes no se ven en estos caminos, y una de las frases que va más en relación a las investigaciones es esto de no poder querer ser lo que uno no ve, y uno si no ve roles modelos de mujeres que estudian, trabajan en estos ámbitos, es muy difícil que pienses que es para vos, y además si no vemos roles modelos cercanos, y a su vez otro gran desafío es esto de no podés querer desear lo que no experimentás. Es clave, y sobre todo cada vez más en el mundo tecnológico y de educativo, con esa fusión, que podamos entender que el aprendizaje es aquello que se experimenta. Escuchar, o si bien entrenar alguna parte más memorística sirvió o sirve para ciertos temas, hoy cada vez más sabemos que se vuelve bastante obsoleto en caminos o en propuestas que son mucho más emergentes y mucho más desafiantes. Sí, hacer visibles, ¿no? Esas historias de mujeres de las distintas ciencias que han pasado a lo largo de nuestra historia, que han sido invisibilizadas también porque en el medio hubo un hombre que estuvo ahí, que fue, bueno, fue un científico en tal o cual cuestión, en tal o cual área. Visibilizar esos relatos y también poner en valor, esto que vos decís, poner en valor eh, las mujeres actuales, porque eso también, ¿no? Hace a que uno de algún modo no solo conquiste a esa adolescente y que entienda y comprenda que ella también puede ser eso que por allí ni siquiera quizás soñó, y qué mejor también teniendo nuestro sistema educativo al alcance de nuestra mano, o sea, nuestros institutos de formación superior, las universidades, digo, que también de algún modo en este último tiempo se han abierto también a este espacio y han entendido y comprendido que los espacios también son para mujeres, carreras muy puntuales que históricamente eran de hombres, de algún modo también eso se está revirtiendo, y creo, y también comparto algo de que vos por allí has mencionado en algunas charlas y demás,
que recuperar el lugar también implica la responsabilidad colectiva, o sea, también nosotras tenemos que hacer para estar ahí, porque bueno, donde no hay diversidad no va a haber innovación, y en tecnología eso es fundamental, ¿no? Sí, tal cual, y esto que también mencionabas en relación a la creación de los liderazgos. A veces pensamos que si una mujer no llega a ser gerenta o CEO o directora, o estando en un lugar público o privado o en un lugar de emprendimiento, parecería que no es exitosa, y justamente lo que queremos mostrar es que el proceso y el crecimiento de las mujeres en estos ámbitos no necesariamente tienen que llegar a esos lugares de jerarquía para ser líderes, ¿no? Que eso es uno de los puntos que también las juventudes lo están empezando a leer desde otro lugar, y por eso es importante también conocer mujeres de diferentes edades, en diferentes momentos de sus carreras, para que también pueda tejerse esa gran red. Y como bien mencionabas, en ese camino fuimos entendiendo que los liderazgos también eran algo que tenían que cambiar, porque justamente lo que suele suceder es que cuando las mujeres se apropian de estos ámbitos, suelen tener liderazgos masculinizados, porque de alguna manera esas son las reglas del juego en estos ambientes, y no es lo que queremos, porque queremos que también puedan promoverse otras formas de liderar. Entonces, algo de lo que tenemos que hacer, que es lo más desafiante, es generar algo, crear modelos y crear prácticas diferentes a las que aprendimos. Esto la tecnología es transversal, hoy con la pandemia además se vio la importancia y cómo también impacta tanto en lo social como en lo económico, como en diferentes ámbitos, pero también tiene es gran habilitadora de crear otras propuestas y justamente ese mismo impacto volverlo o revertirlo a algo positivo. Pero bueno, para eso tienen que estar las personas con decisiones y con decisiones éticas y declaraciones más profundas en relación a estas propuestas de cómo queremos vernos como sociedad y hacia dónde queremos ir, y quiénes son esas personas que también necesitamos que estén presentes, porque justamente vos lo traías en esta conversación, no se trata de conquistar espacios porque sí, se trata de potenciar, de reclamar lo que ya era dado, porque la primera persona que programó la historia de la humanidad es una mujer, y la mujer estuvo presente siempre en el desarrollo de la tecnología y la educación, y de diferentes ámbitos, solo que, como bien mencionabas, no fueron visibilizadas, pero este es un momento muy interesante, histórico, nacional, regional y mundial, por lo tanto, es parte de lo que tenemos que tomar como el guante que hay que tomar para poder seguir construyendo eso que queremos, y no quedarnos en esa cuestión de por ahí lo que falta o la queja, que bueno, que ya sabemos muy bien a esta altura que eso no nos lleva a muchos lugares, y es importante entender y denunciar con datos y mostrar que esto es un tema, pero también es importante construir algo diferente. Sí, tal cual, Melina. Hablabas de personas que están presentes. Recién hiciste mención a eso, personas que estén presentes. Eh, Esas personas que están presentes en tu vida o que estuvieron presentes en tu trayectoria dentro del sistema educativo, ¿hubo algún profesor, alguna profesora, alguna materia que te haya motivado a desarrollarte en estos temas, digamos, vinculados a la tecnología? ¿O cómo nació eso? Bueno, en general a mí me pasaba que la matemática era algo que me interesaba, y previamente del nivel secundario a mí me interesaba mucho toda la curiosidad que te trae el mundo científico, pero bueno, también no tenía posibilidades, o me ha pasado de tener algunas personas que educaban, que me decían como, bueno, pero eso es para personas, para señores gordos con pipa, o es para personas que no son como vos. Y eso fue como una pregunta que me llevó a también seguir indagando, ¿qué es para mí y qué no es para mí? ¿No? Como cuando alguien es adolescente o joven, te vas topando con estas frases limitantes que a veces las decimos todas las personas, y no nos damos cuenta que puede tener una raíz o un desafío muy grande para las otras personas, ¿no? Como que naturalizamos esas frases, nos pasa mucho cuando vemos también propagandas, o cuando vemos todo lo que tiene que ver con los medios masivos, en los que naturalizamos situaciones todo el tiempo que no están bien desde el punto de, bueno, esto tiene una ola expansiva, esto hace que un grupo de gente quiera o no decidir o desafiarse o encontrarse o estudiar esto.
Y después, con el tiempo, ya en la carrera de grado, que fue en la UBA, estudié una carrera que me permitía tener esta flexibilidad de ser cross, como quien dice, de todas las carreras, que ciencias de la educación, y también me gustaba, por otro lado, que estaba la palabra ciencias, y que podía darle una mirada científica a la educación, y entonces sentía que ahí había algo por lo cual podía ser una pequeña revancha para mí en esto de sí o no, que podías estudiar y que no podés estudiar. Y en el camino, a los primeros años ya, pude meterme en lo que es el mundo de la tecnología educativa. Tuve ahí una gran maestra que fue Edith Litwin, que es quien creó todo el sistema de educación a distancia en Argentina, particularmente UBA 21, y bueno, y estuvimos en varios proyectos en ese momento, tuve la suerte de estar en sus últimos años trabajando con ella, y aprendí esto, que cuando encontré en ese momento que también la educación en una carrera de la universidad pública, que generalmente tiene todo un peso, donde todos los libros están escritos, acá cuando se habla de tecnología estaba todo por crearse. Y eso me pareció también apasionante. Estoy hablando hace bastantes años atrás, por lo menos 15. Entonces, la tecnología educativa no era lo que entendemos hoy como tecnología educativa, hablábamos de lo que tiene que ver con la tiza del pizarrón, o bueno, diferentes propuestas. Y lo que también me fue marcando fue mi camino más profesional de estar trabajando. Yo necesitaba trabajar antes de recibirme, y me pasó que tuve también la suerte y el trabajo, porque yo siempre digo, las mujeres siempre nos tiramos abajo y decimos, no, tuvimos la suerte, no, pero también ponemos mucho trabajo, de postular a un puesto que se abría para una pasantía rentada, que lo vi también en el pasillo de la universidad, que tenía que ver con educación a distancia, y en ese momento, justo hoy nos acordamos, tenía que ver con el fax. Enviaban las respuestas a los docentes de todo el país por fax, y yo estaba a las 8 de la noche en un lugar especial recibiéndolo, y era muy gracioso porque después gastaban un montón de plata porque te llamaban y te decían, quiero saber si ya te llegó la respuesta, y yo no sé si se acuerdan, pero el fax se borraba, y entonces había que corregir rápido, y por otro lado después se acordaba esa persona que la respuesta le hubiera gustado agregar tal o cual cosa, entonces al final terminé siendo una conversación telefónica más que por fax, y para mí todas esas experiencias fueron experiencias que me fueron formando, y me fueron como dando la sabiduría de entender que también esta es una práctica viva, la educación es una praxis, y en la tecnología eso se juega más. Es muy, si bien es importante que podamos definir rumbos, es muy complejo y muy difícil cerrar caminos, porque las certezas también son, digamos, certezas que se van construyendo en el momento. Sí, esto de una práctica viva, tus experiencias, vivencias, cómo hay personas que nos van marcando también en nuestra vida personal, pero por supuesto en nuestra vida profesional, y cómo eso suma y habilita otros espacios, ¿no? La importancia de poder pasar por una universidad pública, por encontrar en un pasillo un volante que te lleva y te habilita otro espacio, ¿no? Eso es importante también para nuestros jóvenes, ¿sí? Ese mensaje que es posible, que se puede seguir adelante, y que uno puede seguir formándose a lo largo de la vida también en cuestiones que le van gustando, que se van sintiendo cómodos, que se sienten ahí también habilitados. Quería hacerte una consulta puntual, comentarte también que desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación de Entre Ríos, bueno, llevamos adelante distintos programas, muchos de ellos tienen que ver justamente con la educación digital, otros específicamente con cuestiones relacionadas a las actividades científicas, así que ahí también hay una mezcla interesante. Pero en particular, en el 2018, el Consejo Federal de Educación aprobó los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica. En ese sentido, consultarte cuál es tu visión, digamos, sobre la enseñanza de estos NAP de Educación Digital, Programación y Robótica, desde los primeros niveles del sistema educativo. ¿Qué pensás acerca de eso?
Bueno, ahí hay un desafío grande. Yo siempre digo que cuando uno lee todos esos documentos curriculares son tan buenos, tan ricos, que ojalá simplemente el 5%, porque no puedes estar en contra de algo que se tomó mucho tiempo en la elaboración, hubo mucho trabajo intelectual y sobre todo mucho trabajo también del mundo académico. Por lo tanto, es difícil decir, bueno, esto no es correcto. Lo que yo siempre siento que, y esto es una percepción personal de todos los recorridos, y ojalá me equivoque, pero a veces falla un poco el tema de la traducción, ¿no? Como, bueno, esto es lo que se debería hacer, esto tiene que ver con lo, lo que de alguna manera representa una sociedad poniéndose de acuerdo con algo, porque no nos olvidemos que en definitiva estamos haciendo algo tan grande como eso, como estar apostando y construyendo a ese futuro, que es un futuro que vamos a vivir también. Y en ese camino, en general, falta como esa traducción concreta, bueno, ¿y esto a qué significa o a qué responde, ¿no? Porque en general, de nuevo, programación, robótica, todas estas propuestas, y yo me la paso leyendo todas las propuestas también curriculares, me parecen muy ricas, me parecen muy interesantes. El gran desafío es los recursos, de qué manera, qué entendemos por esto, ¿no? Porque también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la percepción de la tecnología en sí misma, la tecnología es compleja en su definición, ¿no? No es algo que uno pueda dar una definición directa. Y hay muchísimas interpretaciones. Entonces, lo que por ahí nos desafía un poco más, y sobre todo desde la temprana edad, es entender qué tenemos que hacer en esos niveles, y cuál es el camino crítico que va a hacer esa estudiante o ese estudiante que va a hacer ese recorrido, porque por ahí siempre nos focalizamos en un nivel y nos está faltando como mirar la gran foto, ese zoom in y zoom out que hacemos tan bien con las tecnologías, ¿no? Es esa mirada expansiva y esa mirada que yo a veces digo cenital o de dron, versus esa mirada enfocada y con el detalle. Creo que el desafío más grande es poder dar ejemplos y un diálogo más constante con, bueno, esto que tiene que ver, por ejemplo, con el pensamiento computacional en la primera infancia o los primeros años o en el nivel secundario, va a tener que responder a esta práctica, por ejemplo. Porque justamente al no tener referencias de la realidad, al no tener algo modélico, queda muy librado al azar, y a veces creo que los grandes desafíos que tenemos es que esa interpretación a veces queda muy atada a la necesidad de los recursos, de la infraestructura, que es un gran desafío del mundo educativo y del sistema educativo, sobre todo el sistema educativo de la región. Y yo que tuve también la suerte o el trabajo de haber viajado a otros lados del mundo, tampoco es que en otros lugares del mundo es muy diferente que esto. Es como que hay muchos sesgos y muchos prejuicios y muchas barreras y muchas frases limitantes que nos hacen perder el gran foco y nos hacen como entender que en realidad es un desafío que tenemos todas las personas y que no pasa por la educación de Finlandia, que es otro de los grandes desafíos que tenemos en Argentina, un poco creernos lo que podemos generar desde Argentina, desde donde estamos, y que no tiene que pasar por Capital Federal, sino que en cualquier lugar, una práctica contundente que revisite y reversione todas las otras prácticas a nivel mundial. Porque esto de leer los contextos, de traer reformas, de traer propuestas, traen todos estos sesgos que son más culturales y sociales. Las tecnologías quizás en otros países tienen otros alcances, incluso en países donde las famosas pruebas PISA tienen otros impactos, es porque está muy acompañado también con otros sistemas socioproductivos. Entonces, no mirar todo eso en una gran complejidad nos trae este otro desafío. ¿Qué entendemos por programación? ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Para dónde lo vamos a estar desarrollando? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Y de qué manera? Siempre recuerdo a Bandura, que siempre trabajó en todo lo que tiene que ver con la educación modélica, y parece que no, pero es así, digamos, hoy ya con muchísimo más basamento en la neurociencia, sabemos que la educación ya no es solamente lindas frases, sino que podemos medir, como traías al principio, que podemos entender qué pasa en ese intercambio, y que con más razón tenemos que tomar cuidado en relación a interpretar frases sin ver el contexto local, porque si no, realmente no tenemos mucho sentido. Y ahí sí traigo unas experiencias desde chicas en tecnología.
lo que más hacemos es relevar lo que hay a disposición, qué tecnología tenemos a disposición, porque a veces pensamos que tenemos que estar en el MIT o que tenemos que estar, no sé, en Silicon Valley o en alguno de estos lugares o en Tokio, donde la tecnología está todo el tiempo estimulándonos. La realidad es que no, y que hoy tenemos mucha tecnología a disposición. Lo que nos está faltando es cómo lo podemos usar. Y ahí creo que la educación tiene una oportunidad y tiene una deuda, porque siempre fue como el espacio donde justamente como nos genera tanto temor, tanto desafío, y como no hay nada escrito, y además se juega mucho de lo que tiene que ver también con la autoridad, con el proceso más de equivocarse y de explicarles además a las personas que les estamos enseñando que equivocarse es parte del proceso. Eso, digamos, es algo muy desafiante, ¿no? No es algo que tengamos tan claro en nuestros espacios de formación, pero bueno, creo que, de nuevo, para reafirmarte y redondear la pregunta, sí, claramente están bien, lo que creo que tenemos que correr el foco y no es tanto si el documento es correcto o no es correcto, sino cómo lo interpretamos y qué hacemos en la práctica con eso. Bueno, comparto con vos, Melina, respecto a esta traducción que debemos hacer también los actores que estamos en este momento. Comparto también esto de la construcción de indicadores, el trabajo interrelacionado también, ¿no? Porque hoy nadie trabaja solo y eso es fundamental en todos los ámbitos y también en educación, ¿no? Y más si estamos pensando en educación mediada por tecnología. Para ir cerrando, y por supuesto agradeciendo tu tiempo, esta posibilidad de encontrarnos y de tenerte en nuestro espacio de contenidos en red, eh, quizás podés dejarnos algún mensaje, algún consejo, alguna sugerencia para los docentes que nos están escuchando y que también están fomentando y enseñando, ¿no?, el uso de las tecnologías, o también esas niñas o esas jóvenes que están ahí tratando de decidir desde el futuro cercano que quieren desarrollarse por acá en este campo, ¿no? Bueno, también agradecerte mucho por este espacio, me parece muy rico que además venga de un espacio tan importante para la educación, así que gracias por estas preguntas y por tu tiempo y por compartir estas reflexiones. Creo que un poco en el camino de lo que ibas mencionando, primero un mensaje para las personas que educan. La educación siempre fue algo, o por lo menos los últimos años, hemos vivido el desafío de tener que dar respuestas a preguntas que ni la sociedad tiene claras. Entonces, creo que a partir de la pandemia, además, hubo una resignificación sobre qué importante las personas que enseñan, ¿no? Como eso se lo tuvo que absorber la familia, creo que empezaron a entender, y las familias lo tuvimos que absorber, empezamos a entender el desafío de educar. Por lo tanto, lo primero es empezar a empoderar a este grupo de personas que no es menor lo que están haciendo, y que en mi perspectiva son las profesiones del futuro, la educación, porque es lo que no va a poder reemplazar ningún tipo de inteligencia artificial. Sí, las inteligencias artificiales o la tecnología va a poder reemplazar otros sistemas en donde la educación no se va a volver tan relevante como es el aprendizaje memorístico. Pero claramente, o la ejercitación y práctica, pero claramente quien educa es una persona que está siempre acompañando y generando ese andamiaje, como solemos hablar en educación, o ese proceso donde lee al otro y le da la pregunta correcta para el momento correcto. Entonces, en eso creo que lo primero es valorizar fuertemente la profesión que crea otras profesiones, que es las personas que educamos y que estamos en diferentes ámbitos. Lo segundo, darles ese coraje, porque la mayoría del 70% de las personas que educan son mujeres, entonces también estamos viviendo como este proceso de doble estigmatización en muchos sentidos y de revalorización también social. No es menor que además nuestros sueldos no son los mejores, y hay un montón de situaciones en las que yo siempre digo, somos una mayoría que actuamos como minoría, y que por eso es importante también que empecemos a valorarnos primero en red y valorarnos también profesionalmente desde este lugar. Y lo siguiente es con esta conexión que tiene que ver más con la tecnología, me parece clave que además las personas que educan tomen un rol activo, pero eso no significa que sepan programar. Eso no significa que se les recargue la agenda de acciones o capacitaciones, sino que significa que
recuperen las preguntas que tienen que hacer desde el lugar de la educación, que es, ¿para qué estás estudiando esto? ¿Para qué estás usando tal programa? Contame qué estás aprendiendo ahí, con quién estás interactuando en esta red social, que son las preguntas claves y hasta filosóficas de la educación. Ese es un punto nodal, porque de hecho Prensky, que mencionó esto de los nativos y los inmigrantes digitales, después se arrepintió porque dijo, no hay diferencia, las personas más jóvenes no es que saben más, tienen menos miedo a equivocarse. Y eso es algo que debemos tener en cuenta todas las personas. Y por lo tanto, encontrar ahí además una respuesta grande a lo que se viene como mundo, porque si bien la pandemia movilizó y en algún momento encontraremos la vacuna, esto nos trae también nuevos estándares mundiales de lo importante. Y finalmente por ahí con el tema de las mujeres jóvenes, las adolescentes, es importante también que se vean que desde donde están, y siempre lo decimos en la organización como una frase, que es casi un mantra, donde vos estés con tu tecnología puedes transformar el mundo. Y eso es algo como tan empoderador, porque las personas jóvenes además necesitamos escucharlos, no solo porque son la mayoría a nivel mundial, sino porque también no es que no les interese o no les esté pasando nada. La tecnología hoy les da respuestas que a veces les apagan los estímulos, les apagan los estímulos a pensar diferente, sí los estimulan todo el tiempo, pero que también nos olvidamos de preguntar quién creó esa tecnología, para qué la creó, porque si bien la gente es usuaria de la tecnología, eso no significa que cree tecnología y que genere además impacto social. Poder desarmar la caja negra, que así se le dice a la tecnología, poder entender qué hay ahí detrás, es un camino clave para también después verte como usuaria desde otro lugar. Y hoy, además, las carreras en tecnología son las más solicitadas. Y si no te interesa trabajar en tecnología, de todas formas, lo que hagas va a estar atravesado por tecnología. Por lo tanto, necesitamos que desde un lugar de ciudadanía digital o desde un lugar de usuaria responsable o de usuaria responsable, uno tenga esa mirada o una tenga esa mirada que le pueda servir también a las comunidades más locales, porque realmente siempre está este juego, lo local, lo global y lo local a la vez. De eso se va a tratar las reglas del juego de este universo, y la educación tiene mucho para aportar, mucha sabiduría como sistema y como tecnología. Por lo tanto creo que es tiempo de que empecemos a tomar ese espacio que fuimos cediendo y nos fueron sacando. Es importantísimo. Así que bueno, por un lado eso, y de nuevo, y agradecer mucho este espacio, y desde mi lugar de humildad y desde mi trabajo, estas son algunas reflexiones, no significa que esto sea a rajatabla ni nada por el estilo. Lo que hacemos en Chicas en Tecnología además es crear algo desde nuestro país, para la región, porque la tecnología además no se ve como algo propio, siempre se ve como algo de afuera, algo extranjero, incluso el idioma nos trae varios desafíos, y creemos que eso también es algo que se puede y se debe revertir, porque qué lindo sería generar alguna tecnología creada en Argentina o en Entre Ríos o en cualquier otro lugar del mundo que no sean los que ya conocemos. Bueno, Melina, te agradezco nuevamente y ojalá existan otras tantas Melinas más y vamos por eso, ¿no? Por más mujeres transformando el mundo. Muchas gracias por haber compartido estos diálogos en Contenidos en Red. Muchísimas gracias por la invitación, y sigan también generando estos espacios de visibilización que tan importantes son.